Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por darse este tiempo para que revisemos el tema que nos convoca hoy día. Les voy a contar, yo soy Mabel Rivas, referente de tuberculosis del Servicio de Salud Metropolitano Central y formamos parte de un grupo de tuberculosis pediátrica dentro de la SOCHINEP. Hoy día tenemos como invitada especial a la doctora Lilian Rubilar Olivares. Ella es broncopulmonar del Hospital Ezequiel González Cortés y además es referente pediátrico del Servicio de Salud Metropolitano Sur. ¿Se está viendo bien ahí? Ok, prosigo. Entonces, quiero darles algunas generalidades respecto a la BCG. La vacuna BCG, que es del bacilo Calmette-Guerin, esas son sus siglas, es hasta ahora la única vacuna licenciada en el mundo contra la tuberculosis y no protege de la tuberculosis en general, protege específicamente contra las formas diseminadas de tuberculosis, meningitis tuberculosis y por lo tanto muerte por estas condiciones. Es una vacuna viva, atenuada y está derivada de cepas de Mycobacterium bovis. ¿Ya? En Chile se coloca a todos los recién nacidos de manera obligatoria y con gratuidad universal y también a los menores de 4 años que por alguna razón no la hubiesen recibido. Esta es nuestra norma técnica por la cual nos regimos, que tiene fuerza legal en nuestro país y que ustedes la pueden encontrar en el link que está abajo en azulito, donde encuentran los manuales, los informes anuales y los formatos que tuvieran que ocupar. Entonces, en el capítulo 3, en la norma de prevención de la tuberculosis, salen todas las especificaciones que nos rigen en relación a la vacunación BCG, que tiene una meta del 95% y que superamos ampliamente en el país, llegando aproximadamente a 98% en la última década. Hay muy pocas contraindicaciones para ponerla a los recién nacidos. Están en el artículo 70 y son recién nacidos de menos de 2.000 gramos, recién nacidos hijos de madre VIH y según indicación médica, niños con enfermedades cutáneas extensas sobreinfectadas o que comprometan la zona donde se va a vacunar, hijos de madre con tuberculosis pulmonar activa al momento del parto, pero esto es hasta completar estudio que la guagüita no tenga tuberculosis congénita o hasta completar la quimioprofilaxis del lactante, porque luego de eso se debe colocar la BCG. Y la última condición que es re importante y la deben recordar es enfermedades y tratamientos de la embarazada o el recién nacido que determinen inmunosupresión del recién nacido. Por lo tanto, esta es una pregunta que debe hacérsele a la embarazada para no incurrir en un error que está con una contraindicación absoluta. Bueno, los dejo entonces sin más con la doctora Lilian Rubilar. Posteriormente podrán hacer las preguntas y las resolveremos entre las dos. Adelante, doctora. Muy buenas noches, ¿me están escuchando? Agradezco a la SOCHINEP, agradezco a la doctora Rivas por la invitación a presentar eh, las complicaciones de la vacuna BCG, que ella muy bien nos ha introducido ya en el tema. Y em, empecemos, empecemos pues. Entonces yo comparto pantalla, ¿verdad? Y un saludo, por supuesto, a todos los valientes que están animándose a seguir esto y espero que nos sea a todos de utilidad. Entonces, el tema es complicaciones de la vacuna BCG.
Declaro no tener ningún conflicto de interés para esta presentación. Me gusta este cuadro de un noruego, Edvard Munch, pues de un siglo atrás refleja uno de los estragos de la tuberculosis, que es el dolor que provoca el fallecimiento de la hermana en este caso, y la mamá que está acompañando a la agonía de su hermana. Este pintor quedó tan dolido, él era menor que su hermana fallecida, pero pintó durante muchos años y varias veces este cuadro. Bien. El plan que nos convoca para ahora es alguna reseña de la BCG, las complicaciones de la vacuna BCG, breves palabras sobre el manejo, un caso clínico y conclusiones o discusiones. Bien, como la doctora Rivas ya había anunciado, la BCG es una vacuna, perdón, viva, atenuada, única licenciada en el mundo. Fue a partir de un Mycobacterium bovis virulento que a través de pasajes, de muchos pasajes, 230 en medios especiales, fue perdiendo virulencia, pero manteniendo la antigenicidad. Perdió un locus de 9 genes llamado región de diferenciación RD1. Este fue un largo e interesante trabajo que llevó casi 20 años y se obtuvo así o se creó así una especie nueva, digamos una Mycobacteria bovis, Mycobacterium bovis, Bacillus calmette-guerin en honor a los que trabajaron en ello, o Mycobacterium bovis BCG. Recientemente se cumplieron 100 años del uso de esta vacuna y que fue bastante celebrado. Bien, hay varios estudios randomizados, controlados y de caso control que muestran que la vacuna de BCG es vital en prevenir las formas severas de tuberculosis y, como decía la doctora Rivas, con mortalidad, que es la tuberculosis miliar y meningia, y también tiene efectos sobre la pulmonar, pero la miliar y la meningia en niños. Este autor, Krantz, estimó que la eficacia de la vacunación BCG protege contra la meningitis tuberculosis y la protección contra la meningitis tuberculosis y la tuberculosis miliar es de 70 y 80% respectivamente en estos niños. Otros estudios randomizados controlados han mostrado algunas variaciones en la eficacia de las vacunas BCG, pero bueno. Y en este otro estudio, que acá está la referencia, la protección de la BCG administrada neonatal dura al menos 10 años. Acá hay un dibujo que muestra una parte del genoma de Mycobacterium tuberculosis y cómo a través de sucesivas modificaciones en la región de diferenciación se obtuvo la primera vacuna, que es la única licenciada. Sigue siendo la única vacuna licenciada, aunque a partir de ella se han hecho otras modificaciones mínimas que han determinado varias posibilidades de vacuna, pero son todas esencialmente iguales. Como decía, estas modificaciones están en la región de diferenciación del genoma de la bacteria. Y es importante decir ya que al ser derivadas de Mycobacterium bovis, se consideran resistentes a piracinamida. Si bien no todos los Mycobacterium bovis son resistentes a piracinamida, pero es una buena cantidad. Y la vacuna danesa, que es la que hemos estado usando en Chile, es resistente a piracinamida. Tiene demostrada resistencia. Siguen los estudios, un metaanálisis con 14 estudios con 3.855 participantes. Encontró que niños vacunados con BCG eran menos propensos que los no vacunados a tener evidencia de infección tuberculosa después de la exposición. ¿Qué nos está diciendo esto? Que también tiene algún alcance sobre evitar la tuberculosis latente o ¿cómo se llama? La infección tuberculosa o tuberculosis latente. Bien, todos estos estudios confirman que la recomendación que la BCG debe administrarse al nacer y forma parte del pilar número 1 en la estrategia de la OMS de fin a la tuberculosis.
se puede afirmar tranquilamente que es una vacuna segura y de bajo costo. Esta vacuna BCG se usa en forma sistemática en recién nacidos de todos los países que están acá en verde. Y en los que están en azul se usa solo en casos seleccionados, que incluye una buena parte de Europa. Las coberturas de la vacuna son altas, como decía la doctora Rivas, en nuestro país es bastante alta. Y se estima que se administran unos 200 millones de dosis cada año. Entonces, repitiendo un poco que la vacuna BCG es la única autorizada contra la tuberculosis, ya sabemos que tiene alta eficacia en la prevención de las formas graves en lactantes y niños pequeños, pero el problema importante es que tiene baja protección en adolescentes y adultos, que son los que concentran el 90% de la transmisión de la enfermedad en el mundo. De ahí que la OMS hizo este trabajo y está publicado en en azul. Esto lo pueden sacar de internet también con ese mismo nombre. Y que después de un trabajo intenso, bien hecho, con economistas o con gente que tiene sapiencia en eso, se puede afirmar que a lo largo de 25 años en adolescentes y adultos, una vacuna con una eficacia del 50%, una vacuna nueva que fuera protectora en mayores de 10 años, con $1 invertido en esta vacuna solo con 50% de eficacia, habría un rédito de $7 de rendimiento económico en disminuir costos sanitarios y en aumento de la productividad. Y se imagina lo que pasaría si se lograra una vacuna con 75% de eficacia, perdón. Bueno, la OMS, claro, dice que por aquí va una posibilidad de lograr controlar esta tremenda enfermedad que sigue siendo una de las 10 causas de muertes por enfermedades infecciosas, teniendo tratamiento y así es. Bueno, nos estamos concentrando entonces en la vacuna BCG y tenemos que detenernos un poco qué pasa, qué sucede cuando a un recién nacido se le coloca la vacuna. Se le administra la vacuna intradérmica. Al momento se produce una pápula y esa pápula desaparece entre 15 a 30 minutos. Puede quedar una mácula en 2 a 3 semanas y puede durarse entre 2 a 4 semanas. A veces hay casos en que se puede ulcerar entre la sexta a la 10ª semana, pero una ulceración pequeña. Puede incluso tener un escape seroso y ya entre los 6 y 12 semanas aparece la famosa cicatriz queloide que, si bien no todos los niños lo tienen, pero es bastante común de encontrar. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en las complicaciones locales de la tuberculosis. Si uno no se acuerda, lo puede tener a mano para comparar. Y se considera que las adenopatías regionales de menos de 15 milímetros sin eritema ni vesícula son normales para esta vacunación. Bueno, ya vamos con un punto menos en nuestro plan. Entonces, ahora entramos de lleno en las complicaciones de la vacuna BCG. Clásicamente, estas complicaciones en la literatura se les llama BCGitis para identificar que son complicaciones específicas de la BCG. Entonces, eso que de inmediato excluye a problemas como formación de grandes queloides, también excluye abscesos piógenos con adenitis reactiva. Estos abscesos se diferencian de los abscesos que significan una complicación porque son de inicio precoz y habitualmente responden a antibióticos comunes para infecciones de piel. Y se dividen en complicaciones locales
regionales y a distancia. Vamos a hablar de cada una de ellas. Partamos con las complicaciones de la vacuna BCG locales o BCGitis locales, representadas por un absceso BCG que aparece en promedio a los 2 meses. O también puede estar representado por una ulceración persistente más de 4 meses o una extensión del tamaño más de 10 milímetros. Y muy raro ocurre en niños alrededor del año, puede aparecer un lupus vulgar inducido por BCG. Ahora, en la segunda, en el segundo cuadradito vamos a hablar de las BCG, voy a hablar de las BCGitis regionales. Está constituido por las adenitis por BCG, que son en el mismo lado de la vacunación, las adenitis BCG en el mismo lado. El diagnóstico es clínico si encontramos adenopatías axilares de más de 15 milímetros, aisladas o asociadas a otras adenopatías como supraclaviculares o cervicales, pero del mismo lado, más un antecedente de vacunación de BCG en el mismo lado y ausencia de otra causa identificada de adenitis, ahí decimos, oh, estamos probablemente con una adenitis BCG regional. Esta adenitis puede ser simple o supurativa. Aparece entre 3 a 28 semanas luego de la vacunación. La adenitis supurativa puede tener fluctuación o pus cuando se aspira, puede tener depresiones o linfonodos adherentes a la piel, como se ven acá algunas depresiones. Y otra de las complicaciones regionales de la vacuna BCG son las osteitis BCG. En esto, como para empezar a decir, la mayor parte de los afectados que tienen esta BCGitis regional ósea son inmunocompetentes. Hay alguna frecuencia para osteitis BCG en el mismo lado de la vacunación que tiene una frecuencia de 1 a 4 por 100.000 vacunados. O sea, no es muy frecuente. Pero lamentablemente afecta a huesos largos, a epífisis o en las metáfisis. Y ahí donde está el cartílago de crecimiento, lo que puede comprometer una altura o el brazo, la longitud de un brazo. Y ocurre en los primeros años post-BCG. Este es un caso de una niña nuestra en que siempre hemos pensado que no lo pudimos demostrar, que probablemente sea una BCG regional, pero no confirmada. Una niñita que consultó por dolor, la mamá se dio cuenta que le dolía el brazo al movilizarlo, y de ahí vino todo el estudio, partió por descartar enfermedad tumoral, etcétera, etcétera, y esta es una radiografía actual. Miren cómo se recuperó bastante bien, sin problema, y todo su estudio de inmunidad hasta ahora es normal. Bien, ahora vienen las complicaciones que sí son extremadamente peligrosas, son las BCGitis a distancia, también llamadas BCGosis o diseminación tuberculosa. BCGitis a distancia es lo mismo que BCGosis o diseminación tuberculosa. Esto es una infección que afecta a múltiples órganos y sistemas. Hay al menos 2 sitios anatómicos afectados, a distancia del área de la vacunación, o bien aparecen o se encuentran en la sangre o en la médula ósea. Estos sitios deben pertenecer a diferentes sistemas de órganos. Por ejemplo, esputo y pleura es considerado un sitio. Presentan daño sistémico, y esto le da otro sello, ¿cierto? Daño sistémico, con fiebre, con pérdida de peso, anemia, con mucha frecuencia adenopatías y hepatoesplenomegalia. Se presenta durante el primer año de vida y siempre o casi siempre es en un ambiente de inmunosupresión. El retraso en el diagnóstico es frecuente y la tasa de mortalidad puede alcanzar
al 50% aún con tratamiento, son difíciles. Se asocia a inmunodeficiencias primarias y a inmunodeficiencias adquiridas. Si uno mira en globo en el planeta, las tasas de mortalidad de alguna forma en globo han bajado desde que cuando partió la epidemia del VIH y empezó a haber diseminaciones de CG en los años 80 y los 90, inicio de los 90, ha bajado desde el enfrentamiento, el manejo activo que desarrolló toda la humanidad como para enfrentar esta grave epidemia. En la literatura, la escasa literatura de los últimos años, los reportes de diseminación BCG consideran en forma separada la diseminación BCG en pacientes con VIH, quienes están en riesgo muy alto para desarrollar tuberculosis, diseminación de la vacuna. Y siempre es bueno recordar los criterios de la doctora Talbot como para que se nos cierre un poco en lo que, cómo se define un caso de diseminación BCG o cómo se piensa y se hace todo lo que se debe hacer. Se considera que un caso definitivo de BCG diseminada debe tener una determinación de Mycobacterium bovis por BCG, perdón, por PCR. O sea, se debe tener confirmado que hay un Mycobacterium bovis usando la PCR. Evidencia de infección con cultivo positivo o PCR o demostración histopatológica de bacilos ácido alcohol resistente y un síndrome sistémico compatible con infección por micobacterias, fiebre, baja de peso, anemia. Y un caso probable de diseminación BCG son todos los criterios de un caso definitivo, excepto una PCR positiva para Mycobacterium bovis variedad BCG. Bueno, la frecuencia de las BCG-itis, si uno considera el número significativo de niños y niñas que se vacunan, es baja, digamos, entre 1 por 1000 a 1 por 100.000 vacunados. Las BCG-itis locales y regionales son más frecuentes, oscilando entre 1.9 y 31 por 1000 sujetos vacunados dependiendo del país. Nosotros no tenemos cifras. Las osteitis y osteomielitis por BCG tienen esa prevalencia que la pueden ver después, o sea, la pueden leer. Y las BCG-itis diseminada es felizmente la menos frecuente, pero puede afectar a inmunocompetentes, pero en muy baja proporción, y el inmunocompromiso, claro que afecta bastante más. ¿Por qué ocurren estas complicaciones? Es porque cuando se coloca la inyección BCG, que es intradérmica, el bacilo se multiplica localmente y se propaga por los linfonodos y luego vía hematógeno. Esto está limitado por la inmunidad celular organizada en granulomas. Involucra células T, células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras de antígenos secretan interleuquina 12, y, entre otras muchas cosas, de los más importantes, y llevan a la producción de interferón gamma tanto por los linfocitos T y los natural killers. El interferón gamma es, pero importantísimo en la transcripción de todos los genes involucrados en casi todas las etapas de la respuesta del sistema inmune contra la BCG. Destaca la interleuquina 12, que es el eje de interleuquina 23 a 12, y la 12 es la que cierra un ciclo de activación. La alteración de estos medios de defensa provoca BCG-itis en inmunocomprometidos y se atribuye a errores técnicos involucrados en la fisiopatología en inmunocompetentes. Hemos estado hablando de inmunodeficiencias, ¿verdad? Primarias o adquiridas. Vamos a hablar unas breves palabras sobre la infección VIH, que es el ejemplo más clásico de inmunodeficiencia adquirida. La diseminación de la vacuna en estos niños es muy alta y con alta mortalidad, pero también puede dar BCG-itis locales o regionales antes de ser devastadora, locales y regionales. Por eso hay que tener siempre en cuenta eso.
La principal alteración inmunológica en el paciente VIH es la depresión de linfocitos T CD4. Los hijos de madre VIH positivo o con un protocolo completo de prevención de la transmisión vertical de la embarazada al feto o al hijito tienen un riesgo de menos de 2% de adquirir la infección viral. Menos del 2%, pero esto igual puede haber, digamos, y además que para hacer esta afirmación se debe contar con una tercera PCR viral que se hace al tercer mes de ese niñito. Ahí confirmará si se infectó o no ese lactante. ¿Mm? Y bueno, la BCG en Chile, por recomendación de la OMS, claro, se administra si el recién nacido tiene, en el caso del VIH, si tiene un recuento de linfocitos CD4 positivos de más de 1.500 células por milímetro cúbico o mayor al 35%. Pero nuestro comité de vacunas dice que es más fidedigno, más certero guiarse por el número absoluto de linfocitos TCD4. Bien. Estamos en los pacientes VIH y este es un pasado horroroso que se vivió hace unos 20 años atrás, en que se publicaban así la epidemia del VIH justamente afectó se expandió en las mismas zonas donde la tuberculosis es mucho más frecuente. Entonces, se daban estas tasas estas son tasas de incidencia de diseminación BCG, año a año iban aumentando por 100.000 vacunados. Fíjense en los números altísimos, 770, 1.300, más de 1.000 por 100.000 vacunados. O sea, horroroso panorama. Y además se asociaba con una mortalidad alta, más del 75%. Tenían otra sorpresa, que muchos de los niños con diseminación BCG además estaban enfermos simultáneamente por la alta prevalencia donde se dan estos medios que estamos hablando de tuberculosis. También se contagiaban con tuberculosis, con el micobacterium tuberculosis clásica. Aparecen, se empiezan a describir los casos de iris, que bueno, que posteriormente ya se pueden dar en la reconstitución, lo que pasa cuando se reconstituye el sistema inmune, que también se dan situaciones parecidas en otras inmunodeficiencias. Bueno, pero la OMS y la humanidad completa, yo digo, trabajando firme, se ha logrado contener un poco con mucho esfuerzo la prevención de la transmisión vertical y se han establecido los cuidados a este recién nacido para cuidarlo y de alguna forma contener la calamidad que es el VIH. En nuestro país el VIH yo diría que está eh, contenido, bien contenido de alguna manera. No sin problemas, pero de alguna manera contenida, a pesar que en los últimos años ha habido un aumento, pero sigue siendo contenido. Esperamos que siga siendo así. Entonces hablamos de las inmunodeficiencias adquiridas, que el mejor ejemplo es el VIH, y ahora vamos a hablar de inmunodeficiencias asociadas a diseminación de la vacuna BCG primarias. O sea, uno nace con esta inmunodeficiencia. Es un grupo heterogéneo de alrededor de 400 enfermedades, cada vez se van descubriendo más o describiendo más, causadas por defectos hereditarios de uno o más componentes del sistema inmune. Tiene un amplio espectro clínico y se ve que aumenta la susceptibilidad a las infecciones, hay enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias en un mismo individuo, una desregulación inmune y asociados también a malignidad. Y claro, se reporta variantes que están específicamente asociadas a diseminación de la vacuna BCG. Lamentablemente, estas inmunodeficiencias, muchas son silenciosas durante el periodo de neonatal, que es cuando estamos colocando la vacuna BCG. Entonces,
estamos vacunando, vamos a vacunar a niños con inmunodeficiencia primaria con BCG, que no le hacen muy bien. Bueno, estos niños eh, empiezan a presentar una evolución arrastrada con un alto potencial de difusión. Y también puede ocasionar BCGitis locales o regionales que nos pueden servir de pista para hacer algo y seguirlas y tratarlas, digamos. ¿Mm? Bien. Este es un interesante estudio y complejo realizado en Brasil en que buscaron toda la literatura, hicieron una revisión sistemática entre 1966 hasta el 2018 de todo lo que había publicado sobre inmunodeficiencias primarias y asociada a complicación de la vacuna BCG. No son todas las inmunodeficiencias de un país, nada que ver, está especificado, o sea, son inmunodeficiencias con complicación de la vacuna BCG. Acá están los países que participaron. Dentro de ellos, el que más casos tiene, en Irán siempre sorprende porque tienen harta presentación, tienen eh, muy buena trabajo de la gente de salud. Y también encontraron casos nuestros que habían sido publicados, digamos. Aquí estamos conscientes. Bueno, no es ninguna gracia en realidad, pero es bueno publicarlos porque así se puede hacer estos trabajos. Em, Siguiendo en los años que buscaron toda la literatura, buscaron datos demográficos, clínicos, inmunológicos y genéticos de pacientes con inmunodeficiencia primaria que presentan complicaciones de la BCG. Hicieron metaanálisis y muchos más estudios para determinar la tasa de complicaciones de BCG en inmunodeficiencia primaria. Ni más ni menos. Usaron esas bases y seguimos con la presentación. De los principales resultados del estudio general, bruto, estudio general, con harto trabajo logran esas cifras, pero sin otra, sin cosa más sutil, hubo 1.166 casos de complicaciones de la vacuna BCG en niños con inmunodeficiencia primaria. La relación entre hombres a mujer, 1.5. En este estudio, sin pulir, la inmunodeficiencia severa combinada fue la más reportada y asociada a mayor mortalidad. Y ellos presentaron esta cifra, que los pacientes con inmunodeficiencia primaria presentan 41,5% ese es el riesgo con ese intervalo de confianza de presentar diseminación de la vacuna BCG. Y la mortalidad que estaba reportada de los distintos países de donde tuvieron los trabajos, no la estimaron, la calcularon en un 43,5%. Ahora, había un subgrupo de más pacientes, o sea, de menos pacientes, perdón, digo, probablemente de Irán, seguramente algunos, eso no lo saben ellos, pero que tenían mucha más información, o lo saben y no lo comentan, que tenían bastante más información y pudieron hacer más análisis. Y ahí vieron que eh, ¿cómo se llama? La susceptibilidad mendeliana a micobacterias por tuberculosas fue de un 42%, fue la más frecuente. El síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, un 24%, y la enfermedad granulomatosa con ese otro porcentaje. Además, se encontraron otras inmunodeficiencias primarias, como una inmunodeficiencia combinada, la displasia ectodérmica anhidrótica, con inmunodeficiencia, el síndrome de DiGeorge, el síndrome hemofagocítico familiar, neutropenia, trombocitopenia congénita, síndrome de hiper-IgE, síndrome de hiper-IgM. Bueno, pero las más importantes son estas tres relacionadas, estas tres inmunodeficiencias relacionadas con la vacuna BCG, las más asociadas, las más frecuentes.
De las inmunodeficiencias asociadas a esta diseminación está el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Es la más frecuente o una de las más frecuentes y con mayor mortalidad. De las estimaciones que hay en nuestro país, se estima que de 3 a 4 recién nacidos por año en Chile van a nacer o nacen con esta enfermedad. Hay una deficiencia en la función del linfocito T, puede haber disminución de los linfocitos B y de las natural killer. Si uno parte con el hemograma, hay una leucopenia persistente y se hace el estudio un poco más específico que permite diagnosticar el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Hay depresión de linfocitos T, los linfocitos B pueden o no estar presentes, al igual que las células natural killer. Esta enfermedad terrible tiene estudios genéticos y lo muy importante, tiene screening neonatal. Este screening neonatal es muy sensible eh, eh, para pesquisar esta enfermedad. Yo creo que es importante tenerlo muy en cuenta porque creo que por aquí podemos, mientras hay una vacuna que una vacuna que tenga mejor, que tenga menos impacto en los pacientes con inmunodeficiencias, nos puede ayudar. No solo tiene estudio genético, tiene screening neonatal y tiene tratamiento, que es el trasplante de precursores hematopoyéticos. La otra de las tres más comunes inmunodeficiencias asociadas a la diseminación de la BCG es la susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias. En este grupo de inmunodeficiencias primarias hay un defecto del eje interferón gamma del receptor de interleuquina 12 a 23. No hay etnias o regiones especiales para esto. Hay consanguinidad, se da en situaciones de consanguinidad alta, como ligada al X o ligadas al X o no ligadas al X. Esta enfermedad tiene estudios genéticos. Lo que se busca es el eje interleuquina 12, interferón gamma. Además tiene tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y con profilaxis antimicrobiana. Y la tercera de los malos de la película es la enfermedad granulomatosa crónica, donde hay un daño en la enzima NADPH oxidasa, que hace que los fagocitos, los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos no son capaces de matar bacterias ni hongos. Hay un examen también que es el estallido respiratorio, o el NBT, el nitroazul de tetrasóleo, o el DHR, el dihidrocoramina. Y también esta enfermedad tiene estudio genético. O sea, tenemos que fijarnos en esta porque es lo que hay que descartar cuando tenemos una diseminación BCG. Este es un regalo que me hicieron y lo quiero compartir solo de gusto. Acá está en dibujo, es como una foto, una instantánea de las fallas inmunológicas en inmunodeficiencias primarias, en donde en esta parte de la diapositiva está representada la inmunidad innata y en esta otra parte está representada la inmunidad adquirida. Y en la inmunidad innata nos aparece un linfocito T, nos aparece lo que pasa en la enfermedad mendeliana, en la susceptibilidad mendeliana a enfermedades por micobacterias. Y en estas estrellitas rojas están identificadas las posibles fallas o variantes, ahora mutaciones o variantes que se pueden encontrar. En el caso de los defectos de la susceptibilidad mendeliana a micobacterias, el eje de la interleuquina 12 a 23. Acá está representado la alteración, es casi todo concentrada en la enfermedad granulomatosa crónica, en los fagocitos, las estrellas rojas, donde están las variantes o mutaciones que hacen que no se complete su acción de protección.
Y acá está el síndrome de inmunodeficiencia combinada, la más mala, y la más letal. ¿Mm? Bien, eso lo pueden ver también después. Tenemos reportes en Chile y ya desde el año 60 el doctor Aristía presentaba un caso fatal de generalización de la vacuna BCG. Todo esto son estudios donde se han presentado casos de los que probablemente muchos de ellos, 7, cumplieron con todos los criterios para ser incorporados en el estudio que presenté recién de los brasileños. En la referencia 3, el doctor González presentó las complicaciones de la BCG en el año 89. Fueron 9 pacientes, 2 pacientes con inmunodeficiencia combinada severa, que fallecieron los dos antes del año. 4 pacientes con un síndrome de inmunodeficiencia celular, con linfadenitis muy destacado, también falleció. Y 2 enfermedades granulomatosa crónica ligada al X con linfadenitis, como lo más destacado, digamos, entre todos los problemas. Y una enfermedad granulomatosa crónica autorrecesiva también con linfadenitis. Los 3 pacientes con enfermedad granulomatosa crónica fallecieron posteriormente por otras infecciones. Y en esta referencia 4, el doctor Strickler presenta la, la infección diseminada por BCG en la región de los lagos, reporte de los 5 casos clínicos. Allí participaron varias personas, entre ellas una doctora que es de el lugar donde estudió y trabaja la doctora Mabel Rivas. Ellos presentaron 5 pacientes, todos tenían adenitis, con muchas más cosas, pero en todos tenían adenitis en distintas partes, supraclaviculares, abdominales. Ahí pueden leerlo, lean el estudio, así uno va incorporando todo lo que hay que buscar. Estos niños todos eran de la zona de los lagos, de la región de los lagos del sur de Chile. Y de ellos, en este caso sí, fallecieron los 3 primeros, estos 3 fallecieron, y los otros 2, digamos, sobrevivieron a la debacle. Bueno, continuamos. Entonces, ya hemos avanzado, vámonos ahora al manejo o a la sugerencia de manejo en esta condición. Vamos a empezar de nuevo con las BCGitis locales o complicaciones locales. Acá en Chile estamos obligados, o tenemos que hacerlo, y es importante sí hacerlo, notificar en STADI. STADI es un sistema de denuncia de eventos supuestamente, eso significa la sigla, eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. Esto nos sirve para tener base de datos. Y ahí uno puede seguir o analizarlo y tomar decisiones, digamos. En los casos de meningitis locales o complicaciones locales, yo creo que por lo menos hay que pensar, ¿será inmunodeficiencia primaria? Por lo menos pensar, acordarse. Para ello tenemos una herramienta que nos puede servir, la sospecha clínica. Y esta sospecha clínica es fácil, o sea, uno puede preguntar, ¿tiene antecedentes familiares que le hayan dicho de inmunodeficiencias o niños fallecidos menor de 1 año? ¿Hay antecedentes de sepsis, de infecciones de piel, de adenopatías persistentes, de hepatoesplenomegalia, de falla de Medro, sin respuesta a tratamiento o de causa no precisada? Bueno, todas estas 2 cosas nos hacen sospechar clínicamente de que estamos ante una inmunodeficiencia primaria. La mayoría de los niños no va a tener esto, pero hay que pensarlo porque puede haber uno de un grupo X. Es importante porque
para empezar nomás, si tiene alguna de estas cosas, nos vamos al momento por otra vía de manejo. En la mayoría de los niños que no tienen inmunodeficiencia, no está claro si sirve dar isoniazida o eritromicina o isoniazida más rifampicina. No está claro si son o no efectivos. No está establecido en realidad el tratamiento. Y se describe en la literatura que las linfadenitis supuradas se resolverán sin tratamiento de 4 a 6 meses. Ahora, el absceso de una linfadenitis, en el caso de absceso de una linfadenitis podría usarse aspiración con aguja y tal vez la instilación local de isoniazida, eso podría cortar la evolución. Eso yo creo que son cosas que no estamos de acuerdo en ninguna parte, tampoco en Chile, pero con los datos de SAVI podríamos empezar a trabajar tal vez. Ahora, el manejo de las complicaciones regionales de la tuberculosis. Aquí la mayoría de las veces va a ser importante, digamos, lo más probable es que ese niño pase por algún tiempo en hospitalización. Yo creo que acá, yo creo que a la altura de mi propuesta, esto no lo encontré descrito, pero hay que no pensar ya en inmunodeficiencia primaria, yo creo que hay que descartarla. Hay que agotar la toma de PCR para Mycobacterium tuberculosas, para el complejo de Mycobacterium, por todos lados, o sea, para no vayamos a estar ante una BCG diseminada. Notificar en SAVI siempre. Y en estos casos, o sea, siempre se va a usar antibióticos antituberculosos, uso prolongado, asociado, supervisado. Y por supuesto que le haremos seguimiento hasta que se mejore ese niño. Y la más temible, la más devastadora, la BCG diseminada. Estos niños son graves, no hay duda, siempre son graves o rápidamente se ponen graves. La mayoría está hospitalizada, o sea, se parte en la UCI o rápidamente pasa a una unidad de tratamiento intensivo, digamos. Ante la sospecha, hay que agotar la toma de muestras para PCR de Mycobacterias tuberculosas, del complejo Mycobacterium tuberculosa en sistema nervioso central con PL, en contenido gástrico, en esputo, en tejidos, en orina, en muestras de adenopatía. Hay que hacer todas las imágenes a las que tengamos alcance. Tomografía de tórax y de cerebro con contraste, ecografías abdominales, de donde podamos, torácica, cerebrales si es una huevita, resonancia nuclear magnética del sistema nervioso central con contraste y estudio con imágenes del tejido óseo. El manejo de estos niños o niñas necesariamente deben concurrir infectólogos e inmunólogos, no solo broncopulmonar imposible. Y se debe pensar en iniciar lo antes posible las profilaxis contra citomegalovirus, neumocitis jirovecii, virus Epstein-Barr, herpes, hongos. Eso dentro de las muchas más cosas que es muy difícil resumirlas en una presentación. Entonces ahora ya tenemos más de la mitad de lo que hemos hablado. Vamos a hablar brevemente un caso clínico que algunos ya conocen. Se trata de una niña que nació en octubre del 2020, hija de padres sin consanguinidad, el producto de un segundo embarazo controlado normal y nació a las 40 semanas. Tuvo un buen Apgar. Se hospitalizó en neonatología 11 días por una neumonía connatal sin germen identificado. Recibió apoyo con oxígeno y CPAP algunos días. No tuvo control médico post-alta de la hospitalización. Estábamos en plena pandemia, digamos, ya iniciada la pandemia. Desde el alta no tuvo enfermedades, se mantuvo eutrófica con las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones al día. Se alimentaba con lactancia mixta, leche materna y fórmula. Y en lo social vivía con ambos padres y la hermana de 3 años, todos sanos. Esta es la radiografía que nos conseguimos en el hospital donde estuvo la primera hospitalización en neonatología y hay un tenue infiltrado intersticial, pero podía hacer cualquier cosa y no se puede hacer nada. A los 5 meses inicia rinorrea, tos no productiva y sensación febril no cuantificada.
Al día siguiente la lleva a urgencia la mamá y le encontraron un SBO, síndrome bronquial obstructivo leve, que respondía a beta 2. 2 días después ya consulta a la mamá porque apareció polipnea. Se diagnosticó en la urgencia que volvió a ir una insuficiencia respiratoria aguda más obstrucción bronquial. Se empezó todo el manejo y quedó hospitalizada. Y esta fue la radiografía. En realidad esta radiografía se la tomaron en la primera consulta en urgencia, que tenía un cierto compromiso intersticial bilateral, como de una infección viral, digamos. La niñita tenía cicatriz BCG y a la auscultación pulmonar tenía sibilancias expiratorias escasas y crepitaciones bilaterales. Quedó hospitalizada desde el ingreso con oxígeno y a las pocas horas con apoyo ventilatorio no invasivo. El panel viral fue negativo y a poco andar apareció polipnea persistente. Ya superó sí, no le ayudó la ventilación mecánica no invasiva y pasó desde el quinto día a ventilación mecánica invasiva por una insuficiencia respiratoria global al quinto día, una niña de 5 meses antes sana. El 11 de marzo, bueno, aquí se muestran las imágenes intersticiales en aumento, difusas, bilaterales. Se hizo en los días siguientes un lavado broncoalveolar cuyo resultado a través de PCR fue positivo para el complejo de micobacterias, Mycobacterium complex. También fue positivo para Pneumocystis jirovecii y para rinovirus. Fue negativo para SARS-CoV-2, para citomegalovirus y para virus Epstein-Barr. También negativo fue el galactomanano y el estudio de hongos. Los primeros días inició asociado rifampicina, isoniazida, linazolida y levofloxacino, más corticoide sistémico, más la quimioprofilaxis para Pneumocystis jirovecii. Y tanto el día 11 de marzo a poco andar como el 31 de marzo a poco andar, en el TAC de tórax se demostraba una neumonía bilateral panlobar con fibrosis. Miren el desastre en que se le fibrosó la mayor parte de los pulmones. Buscando la diseminación se hizo PL que fue normal, fondo de ojo normal, ecografías de cerebro, abdomen, ecocardiograma, TAC de cerebro fueron normales. El VIH fue negativo y tuvo linfopenia de 19% o menos, más o menos, persistente. Además tenía inmunoglobulina baja, IgA e IgM normales. Se hizo rápidamente el 6 de marzo en las subpoblaciones linfocitarias y obtuvimos este resultado, lamentablemente. Con este resultado, con CD4 no presente, con depresión, con CD8 positivo y natural killer positivo, se llegó a la conclusión, a saber que estábamos ante un síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Ya, con eso lo podíamos afirmar. El panel genético para inmunodeficiencia primaria, la muestra fue escasa. Como tenía baja en algunas inmunoglobulinas, se empezó a usar con control semanal y se postuló para trasplante de precursor hematopoyético, pero no calificó por el extenso compromiso pulmonar. La niña siempre estuvo con un síndrome de estrés respiratorio grave, persistente, pese a múltiples ajustes ventilatorios. Se llegó incluso el 5 de abril a dar las chances a una traqueostomía con el objeto de bajar las presiones, de permitir mejor manejo. No hubo ningún resultado. Decía que se mantuvo el esquema, que rápidamente se cambió de rifampicina, isoniazida, etambutol, más profilaxis con fluconazol, aciclovir y cotrimoxazol. Ella el 10 de abril fallece a los 6 meses. Y posteriormente, posterior a su muerte, nos llega desde el ISP, confirma que en el cultivo que se hizo apareció un Mycobacterium bovis subespecie BCG, identificado genéticamente por hibridación reversa con tiras con sondas. Muy penosa el caso. Bueno,
Y ahora conclusiones o discusión. Lo hemos dicho ya varias veces que la vacuna BCG neonatal evita formas graves de tuberculosis infantil, evita mortalidad y secuelas, protege contra la tuberculosis pulmonar y esta protección abarca hasta los 10 años, o sea que ha protegido de los adolescentes a el resto de los adultos. Al administrarla en recién nacido protege contra la infección tuberculosa también, la TB latente. Las complicaciones locales, la mayoría se resuelve sin dificultades según los reportes. En cambio, las complicaciones sí son graves en inmunodeficiencias primarias e inmunodeficiencias adquiridas. Estas complicaciones graves aparecen en el transcurso, la mayoría, del primer año de edad. Tenemos pendiente en Chile el seguimiento activo de BCG-itis y de BCG-osis. Tenemos pendiente en nuestro país crear el registro de inmunodeficiencias primarias. Tenemos que trabajar para lograr que llegue o hagamos el estudio de screening neonatal para inmunodeficiencia severa combinada. En Chile tenemos estudio genético para inmunodeficiencias primarias, pero es posible, pero es caro. Y bueno, los hijos de madre VIH de alguna forma están más protegidos, entre comillas, pues eh, se hace todo el manejo con la mamá para evitar la transmisión vertical. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, estamos. Bueno, muchas gracias, Los doctora aplasté. Rubilar, por su extensa y acuciosa revisión del tema, que sabemos que abarca no solamente la inmunodeficiencia congénita, sino la adquirida, y tenemos que conocer cuándo vacunar, cuándo no vacunar principalmente. También nos deja bien claro, sí, de acuerdo a la estadística, que del punto de vista de salud pública, la protección contra una enfermedad tan grave como la tuberculosis, teniendo la herramienta de la vacunación BCG, se prioriza en este momento, con la tasa que todavía tenemos de tuberculosis, que es cercana a los 14 por 100.000 habitantes, de seguir vacunando a nuestros recién nacidos. Bueno, está abierta la palabra. Em, Nos dejó un poco conmovidos con el último caso, doctora, porque en realidad cuando uno se enfrenta a estos niños, lamentablemente se llega un poco tarde y el ofrecerles la única terapia, que es la terapia de reemplazo medular, es un poquitito retrasada. Eh, Tenemos preguntas en general respecto a el tema que se ha tratado y uno de ellos nos lo manda la doctora María Lina Bosa, que nos dice que cuándo es aconsejable la resección quirúrgica de una adenopatía como complicación de la vacuna BCG. La pregunta. Buenas noches, doctora Bosa. Em, la resección de una adenopatía, yo creo que si es posible, tendría que ser por lo menos desde las complicaciones regionales. Eh, claro, por lo menos desde cuando se está pensando en una BCG regional. Esa sería mi respuesta. Sí, No sé si la... en general, tienen, si es solamente una respuesta local, se puede hacer seguimiento a largo plazo, Ah, excepto si hay una fistulización importante que uno puede discutirlo con el cirujano con el infantil. cirujano. Ahora, para efecto de toda la concurrencia que tenemos, que son hartos integrantes en este momento, es claro que si uno está sospechando que hay una complicación por BCG, como dijo la doctora Rubilar, aunque puede ser una complicación local, lo primero es descartar que haya algún tipo de inmunodeficiencia, por lo tanto, tienen que derivarlo a que lo vea el especialista, tanto de la parte de tuberculosis como los inmunólogos, para que hoy en día se pueda hacer un estudio en Invitae muy rápido y se puede ver
si hay alguna inmunodeficiencia que subyace a este cuadro. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, la Taki Moreno nos dice, en el caso de la paciente, el inicio del antifímico se realizó empíricamente, El doctora Rubira. antifúngico, perdón, Ujú. el inicio de la terapia antifúngica, Sí. sí, de inmediato, sí. Ese fue el aporte que nos hicieron los infectólogos. Sí, para la doctora es que en estos casos está el riesgo que Sí, claro. haya infecciones fúngicas, que uno parte con esta terapia preventiva de acuerdo a norma y no esperando que se presente el germen, al igual como se hace de la protección para varicela, que es una causa que podría matar al paciente, y el uso del cotrimoxazol. Sí. Es más, después incluso se avanza con el caso de que un paciente con inmunodeficiencia, con alguna inmunodeficiencia, una BCG, diseminación BCG, que se trata que a los hermanos no colocarle vacunas vivas como la rotavirus, por ejemplo, porque ellos pueden contagiar a este niñito inmunodeficiente al eliminar rotavirus. ¿M? Tenemos otra pregunta de la doctora Tamara Hirsch que dice, ¿qué opina de la osteitis BCG, que la mayoría de las veces es un hallazgo en el control de radiografía de pelvis a los 3 meses? En general, no son en pacientes inmunodeficientes. ¿Qué opino? Bueno, yo me guío, a ver, en Finlandia se ha seguido hace muchísimo tiempo, o sea, el país que más ha publicado de osteitis tuberculosa. Claro, ellos también piensan que probablemente algunos de estos casos podrían eventualmente pasar inadvertidos, pero yo creo que si estoy sospechando eh, de que hay una posibilidad que esa lesión sea, que no sea tumoral o que sea de tuberculosa como hallazgo, eh, me imagino que por lo menos estaría pensando, ¿no?, en seguirla por un lado, en revisar bien ese niñito, no vaya a ser encontrarme con más problemas para pensar en alguna inmunodeficiencia. Si bien no hay inmunodeficiente, pero no sé, eso yo creo que lo investigaría exhaustivamente. ¿M? De acuerdo. Y La, mm, Perdón, la doctora Paula Bielma de Concepción dice, si no tengo acceso a inmunólogo, ¿qué exámenes sugiere realizar en pacientes con BCG-itis? así como listado de exámenes, por ahí mencioné para bueno, aparte de hemograma con leucopenia persistente, creo que es lo primero. Para el síndrome de inmunodeficiencia severa combinada, ¿cómo se llama? Su población linfocitaria. Subpoblaciones linfocitarias, sí. Para la enfermedad granulomatosa crónica, el estallido respiratorio en sus distintas formas. Y claro, se puede el estudio para la susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias tuberculosas, se pide el eje interleuquina eh, 12 a 23 y estudio de interferón gamma. Correcto. Ahora La uno doctora, puede además perdón. llamar por teléfono, conocer a alguien más para que te siga ayudando, digamos. Sí, doctora Bielma, es súper importante lo que dice la doctora Rubilar, que en realidad si alguien sospecha que hubiese alguno de estos, que hubiese una inmunodeficiencia, no se cargue solita, llame a cualquiera del grupo de los que estamos acá en Santiago. Siempre vamos a estar atentos a responder. La doctora Rubilar, créame que le va a responder rápidamente. Bueno, la doctora Sandra Vergara
y la doctora Lina Bosa preguntan cosas parecidas respecto a la suspensión de la segunda vacunación con BCG que se hacía antes y que si la BCG solo protege 10 años, ¿por qué no podríamos poner una segunda dosis? Bueno, de todas las... doctora, no sé, Rubilar, no sé si quieres contestar tú o... Prefiero que cedo a la experta la respuesta. No, ninguna experta. Lo que pasa es que de todo lo que se ha invertido en los últimos 5 años, en realidad, en la estrategia de poner fin a la tuberculosis, se han hecho estudios, sobre todo en Ujú. Sudáfrica, de, con dos grupos de pacientes en edades adolescentes con y sin segunda dosis de vacuna BCG y en realidad no hubo ninguna respuesta positiva, por lo tanto se considera que una segunda dosis en esa etapa no serviría de nada. ¿Ya? Así es que en este minuto no hay ninguna validación para poner Claro, esa segunda dosis. muy de acuerdo. Y vamos al listado. Bueno, esas eran las preguntas agrupadas que teníamos en general, así es que en honor al tiempo y agradeciéndoles a toda la concurrencia que nos hayan acompañado, que nos hayan hecho sus preguntas, y en especial a la doctora Rubilar, que como ustedes ven sigue en el hospital para brindarnos esta charla, porque ha Adelante. sido un día largo, largo. Nos despedimos agradeciendo como Grupo Sochinep y agradeciendo a toda la gente que también está tras bambalinas ayudándonos en esta producción. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias, doctora Rubilar. Buenas noches y muchas gracias, doctora Rivas.